voy a hacer esto como preámbulo para que entiendan qué es lo que queremos puntualizar aquí. Yo tuve un debate con un grupo de testigos de Jehová de España, a través de un grupo que se formó para debatir el tema de la Trinidad. Obviamente ellos no creen en la Trinidad, ellos son unitarios, pero yo soy triunitario, obviamente. Ellos son maestros, porque ellos dan clase bíblica basado en su doctrina. Uno de los argumentos que yo utilicé para hablar acerca del nivel de categoría que tenía Jesús junto con el Padre en cuanto a su naturaleza, fue lo que se denomina en teología como la filioque. La filioque tiene que ver con la procedencia del Espíritu Santo. Y filioque quiere decir del Hijo, porque viene de filos, hijo. La filioque es una doctrina que tiene que ver con determinar de quién procede el Espíritu Santo. Si del Padre solo o del Padre y del Hijo. Nosotros, por lo menos yo no sé si alguien aquí diferirá, pero yo creo que el Espíritu Santo proviene tanto del Padre como del Hijo. Y si procede del Padre y del Hijo, quiere decir que ambos comparten la misma esencia, porque de ellos proviene el mismo Espíritu. Con eso yo estaba tratando de demostrarle a él que Jesús y el Padre, a esos testigos de Jehová, que Jesús y el Padre comparten la misma naturaleza. Y hay citas bíblicas que establecen, por un lado, que el Espíritu Santo procede del Padre, pero también por otro lado, que el Espíritu Santo proviene tanto del Padre como del Hijo, pero también por otro lado hay citas bíblicas que dicen que el Espíritu Santo proviene del Hijo. Y hay una tan contundente, que es la última que yo voy a tratar con ustedes, que está en Pedro, porque en un momento determinado ellos quisieron rebatirme el argumento diciendo, no, porque el Espíritu Santo procede del Hijo, porque el Padre le dio el Espíritu al Hijo cuando fue bautizado, que el Espíritu Santo vino al Hijo, y el Hijo tenía el Espíritu, y por eso el Hijo podía dar el Espíritu. Pero en Pedro yo le voy a mostrar que hay un precedente que habla de que habla acerca del Espíritu de Cristo, del Cristo preencarnado, es decir, antes de haber venido a la tierra como hombre y antes de haber sido bautizado. O sea que el Espíritu Santo, según Pedro, procedía de Cristo aún en el Antiguo Testamento, antes de él haber nacido. Pero vámonos con la procedencia del Espíritu Santo a través del Padre, para luego hablar de la filioque, procediendo de Cristo y del Padre a la vez, y luego también de Jesús. Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, mire, dice Cristo que lo enviará del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede, ¿de quién? Del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Aquí nos está hablando de que procede del Padre. Mateo 10, 20 dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que hable en vosotros, refiriéndose a que el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre. ¿Me siguen? Génesis 1, 2 dice, la tierra era un caos total, y eso ustedes lo conocen, y las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios, en este caso de Jehová, se movía sobre la superficie de las aguas. Isaías 61, 16 dice, el Espíritu de Jehová, ¿de quién? De Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Aquí en esta cita bíblica hablamos acerca de que el Espíritu Santo procede del Padre. Hasta aquí no hay ningún tipo de problema, aparentemente, ¿verdad? Pero como un dato adicional, esto fue lo que provocó la ruptura ya definitiva de la iglesia católica con la iglesia griega, el tema de la filioque. Porque la iglesia griega creía que el Espíritu Santo solamente procedía del Padre, mientras que la iglesia católica elaboró la doctrina de la filioque diciendo que el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo, dando a entender que son en esencia lo mismo. Y eso fue ya la gota que derramó el vaso entre ambas instituciones que provocó la división. Bien, entonces, ahora hablemos de
la procedencia del Espíritu Santo derivada del Hijo. Gálatas, lo voy a leer yo porque perderíamos mucho tiempo diciéndole a alguien que me ayude a leer. Gálatas, pero usted lo puede leer junto conmigo ahí en su pantalla. Gálatas 4:6. Dice ahí: y por cuanto sois hijos, Dios, el Padre, oiga bien, envió a vuestros corazones el Espíritu ¿de quién? De su Hijo. Aquí hay un problema. Porque si no se estuviese hablando del mismo espíritu, entonces ¿qué? Tenemos dos espíritus, el espíritu del Padre por un lado y el espíritu del Hijo por el otro. No, se está hablando del mismo espíritu, con la misma esencia. Por un lado, decíamos que procedía del Padre, pero ahora estamos viendo que procede del Hijo porque ambos son lo mismo. El espíritu del Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ok. Voy a saltar a Filipenses. Salte conmigo a Filipenses. Filipenses 1:19. Porque sé que por vuestra oración y la ministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Aquí no habla del Espíritu del Padre, habla del Espíritu de Jesucristo. O sea, le afilió que la procedencia tanto del Hijo, así como del Padre. En este caso del Hijo. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y aquí viene algo tremendo, porque aquí primero enfatiza, si es que el Espíritu de Dios, oiga bien, ¿el Espíritu de quién? Del Dios Todopoderoso, del Dios único y verdadero. Y luego sigue corroborando, diciendo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, wow. Te conjuga esas dos frases ahí inmersas en esa oración. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros y el Espíritu de Cristo, usted se da cuenta que se está hablando de lo mismo. Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo está hablando de lo mismo. El Espíritu Santo procede del Hijo también. Dice, y si alguno de vosotros no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Bueno, aquí este es el argumento de los TJ, que yo lo puse ahí para que si ustedes lo quieren ver más adelante, ellos dicen que el Espíritu Santo, Jesús no tenía el Espíritu Santo hasta luego del bautismo, y que por eso ya él a partir de ahí lo puede impartir, pero que ese Espíritu no es el de Cristo, es el del Padre, y el Padre se lo otorga a Jesús. Y que se lo otorga después de 33 años vivo, cuando se bautiza y viene el Espíritu Santo en forma de paloma, a partir de ahí es que Jesús tiene el Espíritu Santo y se lo puede suministrar a sus discípulos. Pero, oh, qué curioso, yo me topé con un pasaje bíblico que me habla de que el Cristo preencarnado inspiró a través de su espíritu, y vuelvo y repito, aquí entonces aquí habría una usurpación, porque quien inspiraba a los profetas en el Antiguo Testamento se supone que era el Espíritu de Jehová. No podía haber otro espíritu, aparte del Espíritu de Jehová, en el Antiguo Testamento, inspirando a los profetas. Porque entonces dígame usted, ¿cuántos espíritus hay? Hay un solo. Pero lo que se veía exclusivamente como algo de Jehová en el Antiguo Testamento, y que esta gente dicen que se le dio a Jesús después que se bautizó, Pedro nos aclara eso. Y Pedro dice, en primera de Pedro 1, versículo 10 y 11, los profetas que profetizaron, dígase, los profetas del Antiguo Testamento, de la gracia destinada a vosotros, es decir, a la iglesia, inquirieron diligentemente indagaron acerca de esta salvación, la que se le profetizó, o sea, la que se le inspiró a ellos para que profetizaran en el Antiguo Testamento. Estos son los profetas del Antiguo Testamento, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los propios sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ello. O sea, aquí Pedro no está hablando del Espíritu de Jehová, está hablando del Espíritu de Cristo. ¿Hay contradicción? No puede haber contradicción. Lo que hay es un complemento.
Lo que hay es una progresión en la revelación, que en el monoteísmo antiguo hebreo no había cabida para lo que luego sí se pudo revelar en el Nuevo Testamento a través del ministerio apostólico y a través de cómo ellos desenmarañaban todos esos misterios que estaban reservados para la iglesia, amado. Y ahí habla acerca de que era el Espíritu de Cristo, el mismo Espíritu de Dios, el mismo Espíritu de Jehová, que inspiraba a los profetas a hablar profecía. Y ese Espíritu de Cristo hablaba de sus propios padecimientos futuros.